buenas tardes a todos, nuevamente aquí en la continuidad de Chile FinTech Forum. Nuevamente, continuando con esta gran generación de contenido, este contenido que tenemos fabuloso durante toda la jornada de hoy, ya la última conferencia del día. Pasó volando realmente, porque los temas son más que interesantes y abarcan justamente, que es la idea de poder, valga la redundancia, abarcar todas las verticales, todo lo que compone la industria fintech, focalizando principalmente en el ecosistema chileno, pero abordando todos los temas que corresponden a la vertical o a la temática fintech en Latinoamérica en general. Y hoy tenemos, una temática que se denomina del Open Banking al Open Finance. Esta temática ha sido abordada en la conferencia anterior por la CMF, y hoy tenemos ahora un panel, pero exquisito sería la palabra para poder abordar este tema. Yo voy a tomarme el atrevimiento de presentar al moderador de este panel, quien luego va a presentar a todos los representantes o a los que componen este panel que llevará este tema adelante. Por ende, quiero presentar al señor Mauricio Martínez, Associate Partner de EY Chile, en lo que es consultoría y tecnología. Mauricio, ¿estás por ahí? Buenas tardes, bienvenido. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Acá estamos. Hoy tremendamente honrado de estar participando en este panel. Del Open Banking al Open Finance. Tremendo tema, muy relevante, contingente absolutamente. Agradecido la invitación a moderar, pero yo creo que también agradecido de poder participar y de escuchar a estos tremendos panelistas que vamos a tener hoy día. La verdad, yo creo que más voy a disfrutar de eso que de moderar. Y como sé que probablemente no me vienen a escuchar a mí, yo voy a comenzar con las presentaciones para no hacer tan larga la introducción. Y déjenme comenzar primero con las mujeres que nos van a acompañar hoy día. En primera instancia quería presentar a Manola Sánchez. Manola es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y la primera chilena en obtener un MBA de Harvard Business School. Tremendo logro. Y en la actualidad, adicional a su rol de directora de BCI, es directora de Mallplaza, CAP y Viña Luis Felipe Edwards. Además, es directora de la Fundación Make-A-Wish, de la Corporación del Patrimonio de Chile y Fundación Lux. Y adicional a todo eso, es consultora estratégica y participa en el Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Así que, bienvenida, Manola. Continuando con las presentaciones, voy a seguir con Rocío Robles, que es nuestra invitada extranjera, por decir así, que nos va a transmitir mucho de la visión que está sucediendo. Ella es mexicana, es exdirectora de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y actualmente socia de Tenet Consultora. Así que bienvenida, Rocío, también a este tremendo panel. Déjenme continuar con los hombres del panel. Presentar a Alfonso Mayra, él es CEO y cofundador de Floyd, y además con una destacada participación en distintas fintech y habiendo también trabajado en ella durante mucho tiempo. Así que bienvenido, Alfonso. Y finalmente, presentar a Augusto Ruiz Tagle, quien es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, tiene un MBA del MIT y además de mucha experiencia en banca, multinacionales y probablemente de las cosas más relevantes en términos de la industria fintech es el CEO y cofundador de Destácame. Así es que bienvenidos a todos y a tener una buena conversación. Desde ya dejamos invitados a todos los que nos están viendo hasta ahora a que puedan interactuar con nosotros dejándonos sus preguntas, las cuales en virtud del tiempo, ojalá las podamos responder entre los panelistas y eventualmente algo que pueda aportar yo. Así es que, entrando derechamente ya en terreno, vamos a comenzar con de las preguntas quizás más introductorias. Y acá voy a comenzar con Alfonso, que quizás que nos puedes ayudar a hacer una pequeña introducción a todos los que nos están viendo. ¿Qué es Open Banking? ¿Qué es Open Finance? ¿Cómo lo definirías? ¿Y cuáles son los principales beneficios que tú ves para la industria fintech? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Open Banking.
¿Cómo lo entiendo yo? Yo diría que es dar la posibilidad a un usuario, y este puede ser una persona natural o una empresa, de compartir su información financiera con un tercero. Y esto es de forma online. Lo definiría también como una herramienta o tecnología que permite una especie como de liberación de información para poder personalizar y mejorar servicios financieros. Y eso yo diría que el Open Banking, el Open Finance va un poco más allá, y también, como se ha hablado, el Open Data va incluso más allá, de que no solamente sea la información del banco, como es el Open Banking, la que se pueda compartir, sino que también puede ser información del área de la salud o del área de las telecomunicaciones o de otras partes. Al final, lo más importante es que esta operación es autorizada expresamente por el consumidor. Y él es quien es el dueño de la información, en el fondo, y quien la autoriza para que empresas como nosotros, como Floyd, podamos hacer este traspaso de datos en su nombre, por así decirlo. Y los principales beneficios, yo creo que yo tengo 4 preferidos, por así decirlo. Yo creo que el primero es que es un gran driver de innovación en los mercados. Empiezan a salir nuevas empresas que son súper interesantes, empresas que hasta hace poco no se han visto, como aplicaciones de gestión de ahorros, que es algo bastante nuevo en Chile, que lleva un par de años, como por ejemplo Fintonic, que usa 100% esta como tecnología Open Banking. Empiezan a aparecer nuevas opciones de financiamientos que antes tampoco existían. Estas compañías, por ejemplo, que se llaman Buy Now, Pay Later Solutions, o nuevas compañías también en financiamiento hipotecario o cualquier tipo de crédito. Aumenta también la competencia en los mercados, reduce las asimetrías de manejo de información. En el fondo, por lo menos aquí en Chile, los sistemas de información, por lo general, una empresa financiera evalúa a los consumidores en base a cuánto cotizan. Entonces, si uno cotiza, existe información online, y probablemente si uno no cotiza va a tener que ir a la sucursal o tener que acreditar su información financiera de otra forma. Ahora el 30% de la fuerza laboral de Chile no cotiza, entonces el Open Banking yo lo encuentro una muy buena forma de complementar también estos métodos de evaluación online, para los inmigrantes, para quienes no cotizan, para los trabajadores independientes, incluso para estudiantes o para trabajadores informales. Mejora también la inclusión financiera, por la misma razón que les estaba contando, y también mejora bastante las cadenas de valor de los productos y servicios. En el fondo, se mejoran los tiempos de respuesta, se ofrecen nuevas formas de validar de identidad, nuevas formas de hacer onboarding, del famoso KYC, que se llama, de conocer en el fondo a tu cliente de forma rápida y de forma online. Y al final también aporta en seguridad, o sea, evita también tener que las personas manipular documentos en el fondo para tener que enviarlos por correo o enviarlos físicamente. Tiene varios beneficios, pero eso principalmente. Perdón, ahora sí se escucha. Gracias, gracias, Manola. Gracias por la introducción al tema, Alfonso. Definitivamente hay varios aspectos súper positivos y muy destacables del tema de Open Banking, que tiene que ver con aumentar la competitividad. Y tú ya nos dejaste esbozado algunos conceptos del consentimiento y algunas cosas de regulación que ya vamos a ir abordando en las próximas preguntas. Pero déjame continuar un poco con una visión más corporativa, y ya con la presentación que hice de Manola, con esto ya voy introduciéndola. Desde la mirada más corporativa, Manola, ¿cómo ves la evolución del Open Banking? ¿Cómo crees que los bancos se están preparando? O más allá de los bancos, las corporaciones en general. ¿Cuáles pueden ser los beneficios para estos? No, yo creo que, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un lujo poder estar con estos panelistas y también poder dar la opinión desde el punto de vista de la banca en FinTech Chile, que yo creo que como bien saben, y la postura, y quizá porque me invitaron a esto, es siempre ver el lado positivo de todo esto. ¿Y qué es lo importante? Hoy en día el Open Banking ya está. No es una cosa que lo estamos viendo en otros países, ya está absolutamente regulado. Vamos a Inglaterra
llevan 8 años con regulación y han pasado por muchas etapas hasta llegar a algo que realmente les pueda permitir operar en un mercado. Pero desde el punto de vista corporativo, el Open Banking es una gran oportunidad. Es una oportunidad para colaborar, para crear mejores soluciones para nuestros clientes y poder llegar a, como bien dijo Alfonso, ese 30% que quizá no tiene la oportunidad de llegar a bancarizarse o a tener productos financieros en el día de hoy. Entonces, cuando uno piensa en el Open Banking, uno tiene que pensar en una oportunidad. Y es una oportunidad que yo le pondría un poco de sentido de urgencia, porque hay muchos bancos como el BCI que están trabajando en esto, que están desarrollando sus APIs, y veo que Augusto dice así, que asiente. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos encantaría poder trabajar más cercano a Destácame y poder hacer cosas más juntos, y para eso poder invertir en ellos creemos que es importante, tener la posibilidad de realmente transferir la información. ¿Qué es lo que traen los bancos a la mesa? Hoy en día el tema es ciberseguridad. Así, si le pedimos a una fintech que invierta lo que invierten los bancos hoy en día en ciberseguridad, es bastante difícil, porque quebrarían. Es algo que tenemos que estar trabajando y tenemos que estar invirtiendo constantemente. También todo el tema de compliance. Entonces, los bancos ya tienen conocimiento de muchos temas, pero también si no se abren al open banking, es muy fácil que el ambiente competitivo los pasen por arriba, no sé cómo decirlo. Entonces, hay que verlo esto como una oportunidad. Si nosotros ponemos la visión centrada en el cliente, ¿cómo podemos servir a nuestro cliente mejor? Es a través de soluciones que le den mayores oportunidades, le traigan mayor sentido y que sean más convenientes para ellos. Es decir, que podamos crear soluciones para cada uno de nuestros clientes customizadas. Y para eso, poder trabajar con muchas fintech es una gran oportunidad. Pero hoy en día es mucho más difícil si la regulación no está ahí. Pero si esperamos mucho tiempo para que esta regulación aparezca, no solamente la banca va a perder, sino todos los que estamos en esta mesa, a excepción de Rocío, que está en México, también estaremos perdiendo. Entonces, por eso, quizá para plantar primero el tema es el sentido de urgencia que hay de trabajar esto. Quizás si esperamos a que llegue la gran ley, no vamos a estar ahí, empezar a mirar a corto plazo qué es lo que podemos hacer a través de normas para que podamos trabajar en conjunto y podamos participar en un ambiente colaborativo, que al final el único que gana es el cliente. Gracias. Gracias, Manolo, por la respuesta y además por los conceptos. O sea, sabemos que al menos que BCI es uno de los bancos que están más activos tratando de ampliar su ecosistema, integrándose con distintas fintech. No obstante, también hay otros que están en ese mismo plano, digamos. Y ojalá que todos podamos estar, porque al final eso hace un ambiente más rico. Lo importante es que cada uno lo va a hacer desde su forma, desde su estilo, y así vamos a poder complementar este ambiente. Así que, y hacerlo mejor. Tal cual. Y así lo visualizamos, yo creo que a lo menos los que estamos acá y los que estamos alrededor de distintas veredas del mundo fintech. Augusto, y acá quizá algo ya se introdujo respecto de cómo se está viviendo en Chile, pero bajo tu mirada, desde ser ya cofundador y en tu mirada más amplia del ecosistema de fintech, ¿cómo se está viviendo esto de Open Banking, Open Finance en Chile? Gracias por la invitación y por la pregunta también. Me quiero sumar a lo que dice Manuela de la urgencia que esto tiene. No solamente, voy a partir más macro, porque creo que es importante que todos tomemos conciencia de lo importante que es el Open Banking para el desarrollo económico y el desarrollo social y financiero de las familias en Chile. El Open Banking va a ser un habilitador muy importante para que las personas puedan desarrollarse. ¿Por qué? Es porque simplemente se bajan las barreras de entrada para poder acceder a servicios y también las barreras o los costos de cambio de un servicio a uno mejor. Que eso es algo que hoy limita a muchas personas a mejorar su posición actual o a tener una posición y justamente esos costos de cambio. También creo que es importante decir que el Open Banking es solamente, digamos, es como el brazo o la lista financiera de un concepto mucho más amplio que tiene un impacto social
también mucho más amplio, que es el Open Data, que también lo venimos hablando hace tiempo y que va más allá de los datos financieros, significa cómo nosotros como país articulamos la información o articulamos las organizaciones que conforman el país, desde el gobierno hasta un banco, pasando por todas, digamos, organizaciones privadas, para que la información de las personas vuelva a ser de las personas. Y eso al final es lo mismo que conceptualmente que hablamos de datos abiertos, hablamos también de datos financieros abiertos, que es finalmente el Open Banking. Y un poco una explicación del Open Banking, por qué es tan importante y por qué lo que decía Manuel también es clave, que los bancos tienen que sumarse a esto. Es porque tradicionalmente los servicios financieros han sido entregados por, digamos, un stack de subproductos, subservicios. Entonces parte con el capital, ¿cierto? El acceso a capital, que finalmente se va a prestar, pero eso pasa por que el banco, la misma entidad, tiene que desarrollar, adquirir capital, la infraestructura, procesamiento y analytics, después diseñar los productos que le vamos a ofrecer a las personas y finalmente diseñar la experiencia que esas personas van a tener para poder consumir esos productos. En la estructura actual del sistema como se mueve, esa pila de productos, subproductos, hoy ya no tiene que ser ofrecida, ya no es ofrecida por una sola entidad, sino que uno puede agarrar el mejor, digamos, producto y servicio y elegir la mejor experiencia y enchufarla. Ese enchufe se llama Open Banking. Y al final, entonces, si yo me enfoco en ser el mejor en todo, probablemente no voy a ser el mejor en nada. Entonces los bancos tienen que entender eso y también nosotros como FinTech también tenemos que entender eso, que colaborando vamos a ser capaces de crear mejores soluciones. En Chile hay muchos casos de cosas como esas que están pasando, que va un poco de la mano de soluciones tipo, bueno, lo que hacemos en Destácame, que es cómo nosotros partimos usando información que no es financiera justamente, como el pago de cuentas de agua, luz, autopistas y otras fuentes de datos que nunca pudimos acceder, que realmente son un tremendo predictor de cómo personas que están en el área gris de los modelos de riesgo de los bancos son sujetos crediticios que son sujetos correctos y que con una buena estructura de costos es rentable atender. Pero también cosas que son mucho más, digamos, a la mano de las personas o de las familias. En un país como Chile, que no se aleja mucho de la realidad latinoamericana, el nivel de educación financiera en las familias o en las personas es bastante bajo. Y el Open Banking, de alguna forma, también va a permitir, y permite en otros países, poder, digamos, consolidar toda la información financiera y poder dar consejos automatizados para que las personas no necesariamente tengan que entender cómo funciona una tasa de interés compuesta o cosas complejas, digamos, que hoy día no entienden, sino que llegar con el consejo de qué es el hábito que yo tengo que cambiar o el comportamiento que yo tengo que tener para llegar a fin de mes, para poder ahorrar, para poder comprarme, digamos, ahorrar para un pie y comprarme una casa, por ejemplo. O sea, hay muchos casos en Chile que podemos, digamos, entrar en detalle más adelante, pero no me quiero alargar. Gracias por la buena explicación y lo amplio del tema. Sabemos lo que están haciendo Destácame, aunque no quisiste probablemente abrir mucho eso, pero nada, es interesante no solo lo que están haciendo en Destácame, sino cómo se está viviendo en Chile. Déjenme, ustedes ya varios han mencionado ciertas consideraciones de lo que pudiese ser la regulación. Alfonso hablaba hace un rato del consentimiento, han hablado de Open Data, empiezan a aparecer otros temas como cyber, como bien decía Manola, y déjenme introducir con esto a Rocío, agradeciendo nuevamente la participación en el panel. Y acá, Rocío, sabemos que en el mundo de Open Banking, a la regulación, en algunos países la regulación quien lo empuja, y en otros casos es más bien el cliente o la industria quien empuja el Open Banking. Bajo ese contexto y bajo tu visión más amplia, ¿qué nos puedes comentar de la experiencia del Open Banking en México o en otros países? De la regulación fintech, cómo se está viviendo en general. Sí, pues muchísimas gracias primero por la invitación y la verdad estoy súper contenta de estar con estos panelistas y bueno, ojalá ahorita de lo que les platique pues sea de utilidad.
para el caso de Chile, ¿no? Que justo está en la etapa de regulamos, no regulamos, esperamos, no esperamos. Cuando estábamos en la comisión, yo ya no trabajo ahí, trabajé en la comisión, estuve muy involucrada en todo lo que fue el proceso del diseño de la ley FinTech y después su regulación secundaria. Efectivamente, analizamos como las experiencias internacionales que había habido en la materia, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con países como Reino Unido, como Australia, que era mandatorio y era una obligación y eran cuerpos, ¿no? No las autoridades, pero eran cuerpos especializados, ¿no? Quienes iban a desarrollar, pues, justo todo el estándar de cómo iba a ser esa comunicación, ¿no? Y ese cuerpo, además, también iba a definir, ¿no? Los datos que iban a ser compartidos, todos los esquemas de seguridad de la información que acaban de decir, los niveles de servicio, ¿no? Etc. Y por otro lado, encontrábamos experiencias como Singapur, como Hong Kong, ¿no? Donde dejan un poquito más libre a la industria a que sean ellos mismos pues, quien se vaya poniendo de acuerdo y vayan poniendo sus estándares. Eso sí, en Hong Kong, con la amenaza de que, pues, si en algunos años ellos ven que no está funcionando, entonces la autoridad iba a tomar como la batuta y entonces empezar a regular, ¿no? Entonces, bueno, teníamos estas experiencias, eran muy recientes cuando estábamos haciendo la ley FinTech, de hecho todavía apenas estaba entrando el primer estándar en Reino Unido en vigor, entonces no había como todavía experiencia pues, observable de cómo le había ido al Open Banking, ¿no? Entonces, lo que se hizo en la ley, porque somos un país de derecho escrito, al igual que Chile, lo que se hizo fue darle un gran paraguas a las autoridades de regulación, ¿no? Y previendo de que definitivamente se necesitaba que fuera obligatorio y se necesitaba, ¿no? Que sí existiera una regulación estándar, ¿no? Donde se cuidaran los mínimos indispensables que la autoridad, pues, definiera, que serían todos los temas de ciberseguridad, de cómo se da el consentimiento por parte del cliente, pero también para cuidar que no fuera a constituir todos estos elementos una barrera de entrada, ¿no? Porque las cuestiones que empezábamos a observar aquí, ya había como intentos, ¿no? De hacer cuestiones de open banking voluntarios, digámoslo así. Entonces, lo que se enfrentaba el emprendedor fintech era que iba con un banco y un banco le decía, no, esos datos son míos, ¿no? Oye, pero es que aquí tengo el consentimiento del cliente, ¿no? Entonces, yo tengo secreto financiero, no te puedo dar esa información. Y iba con el banco B y el banco B le decía, sí, claro, yo te abro el dato, ¿no? Y estos son los estándares, voy a usar un lenguaje muy coloquial y nosotros hablamos en chino. Y entonces iban con el banco C y el banco C les decía, sí, también, yo te doy los datos, pero yo hablo en inglés. Entonces, eso pues representaba para la empresa fintech obviamente una pues, costo adicional porque ahora tenía que usar un traductor, ¿no? O usar el que hablaba en chino y traducir el que hablaba en inglés para tener un mismo estándar. Entonces dijimos, definitivamente sí se tiene que regular. Y entonces se dio este gran paraguas a las autoridades pues para que ya fueran ellas quienes definieran qué datos se compartían, los estándares de arquitectura, ciberseguridad, de cómo se da el consentimiento, quienes definían todo eso. Ahora, la ley FinTech pues ya se publicó hace 3 años, justo en marzo se cumplieron los 3 años de que salió la ley FinTech, y creo que sí hubo un error de diseño. ¿Por qué? A diferencia de otros países donde ha sido también mandatorio, ¿no? Se creó órganos especializados, ¿no? Acá se le dieron esas facultades a las autoridades regulatorias. Entonces, a las autoridades les quedaba de 2 sopas, ¿no? Traer a esa gente especializada, que además es poca la que hay, ¿no? O ponerse a estudiar definitivamente y empezar a adquirir esas características, ¿no? La ley también como que preveía que todo lo relacionado con el Open Banking, la regulación tenía que salir 2 años después de que se publicó la ley, justo pues, para que se adquirieran estas capacidades adentro de las propias autoridades y un año adicional para que las entidades, digamos, implementaran,
¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en México? Bueno, pues hay 4 autoridades regulatorias en México en materia de Open Banking, que es el Banco de México, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión de Ahorro para el Retiro, que es la parte de pensiones, ¿no? Bueno, 2 de ellas han brillado por su ausencia, siguen sin sacar regulación. El Banco de México ya sacó regulación, pero hizo una trampita, ¿no? Porque puso en un artículo transitorio, bueno, y esto va a entrar en vigor prácticamente en un año más, donde tú, regulado, me tienes que decir qué dato vas a compartir, y de ahí cuando me digas qué dato vas a compartir, te voy a dar un año más. Entonces, hoy sin entrar en vigor nada. Y por último, la Comisión Nacional Bancaria de Valores sacó, sí ya estándar propiamente, pero solo para datos de cajeros automáticos y abiertos, es decir, los datos públicos, dónde está ubicado el cajero, qué billetes de denominación te da, si está dentro de una sucursal, si está dentro de un centro comercial, etc., ¿no? Pero datos, digamos, públicos. Y apenas se va a cumplir el año de implementación que le dieron las entidades, entonces digamos que hasta este junio vamos a empezar a ver como resultados en México. Mauricio, ¿puedo comentar algo? Pero por favor, Sí. Manuel, adelante. Sí, es que quizás de eso tenemos que aprender y algo lo mencioné antes como qué pasó en UK, en el Reino Unido, que es, si esperamos a tener la grandiosa ley, puede ser que vayamos cometiendo errores y nos metamos en un zapato chino. Y es por eso que no es que queramos ponerle sentido de urgencia, pero yo te voy a poner un ejemplo. En este minuto, en Chile, si viene un banco extranjero que ha invertido en una compañía de fintech, puede llegar perfectamente. Un banco chileno no puede invertir en ella, entonces ya está en una desventaja. Entonces, si tú piensas en México con todo lo que ha pasado, que ya llevan 3 años tratando de trabajar en algo y llegar a algo, ¿cuánto tiempo se podría haber ahorrado si uno hubiera mirado qué es lo que pasó en otros países y qué funcionó y qué no funcionó? Y quizá para mí yo rescato del mensaje de Rocío que es eso, que para nuestras autoridades, que por suerte que estamos principalmente trabajando con la CMF y también de contraparte el Banco Central, que puedan ver cuáles son las cosas que se necesitan para una ley, pero quizá buscar algo más transitorio a través de normas para que haya cierta flexibilidad, para que podamos ir aprendiendo también, porque estamos en un mundo que cambia mucho y la tecnología avanza mucho más rápido que todas las regulaciones. Y es para eso que necesitamos también entender qué es lo que va a funcionar como país y nos va a hacer, por un lado, más competitivo, y no vamos a tener que esperar 3 a 4 años hasta que realmente tengamos algo que sea perfecto y que funcione, porque ya va a ser muy tarde y te aseguro que en ese momento todas las tecnológicas ya van a estar en todo el mundo entregando Open Banking sin siquiera haberlo probado. Bueno, de ahí se me viene a la cabeza uno de los dichos que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hace poco escuchaba a Kevin en la sesión anterior y hablaba también de la importancia y cómo lo están abordando desde la CMF y todas las aristas que debiese tener eso. Yo personalmente comparto la opinión de Manuela y lo que ha surgido acá respecto de la urgencia o de lo que se gana con el Open Banking. Y quizá entrando en el mundo más regulatorio, y acá le voy a pasar la palabra a Alfonso, ¿cómo ves esta transición de Chile de no estar regulado a algo más regulado? ¿Cómo ves ese camino a transitar o qué aspectos debiese considerar esta futura ley o regulación? Bueno, ahí, como decía Manuela también, yo le encuentro toda la razón en el fondo. A mí me gusta una especie como de híbrido. Yo creo que también se pueden rescatar estas cosas de lo que ha hecho el Reino Unido, en el que también hay un riesgo en el dejar todo tan amplio el mercado en el fondo de que nos envolvamos en estas conversaciones y no nos pongamos de acuerdo en nada. Yo creo que el híbrido que en definitiva supongo que lo que apunta un poco la CMF puede tener resultados bastante buenos en sacar algo rápido, por lo menos directrices con las cuales podamos empezar a operar, porque la verdad es que este cambio es inminente y el Open Banking en Chile ya está operando de cierta forma. Nosotros somos una empresa y como nosotros
hay varias otras en el fondo. Estoy seguro ahí, como hablaba también Rosario C. León hace un rato en un panel anterior, que dijo una muy buena acotación también de que las fintech en el fondo están orientadas a operar también en varios países. En el fondo. Entonces, sería muy bueno que esta regulación se conversara de alguna forma y se tratara de apuntar a algo que fuera a nivel latinoamericano, en el fondo, también para facilitar un poco la conversación entre fintech y banco a nivel continente. Y nada, en el fondo, yo creo que va a ser más lento de lo que creemos. Ojalá sea en un año, como ahí se habla, y no sea en 2 o en 3. Yo creo que tenemos un trecho recorrido en seguridad. Como decía también Manola, los bancos son bastante estrictos en revisiones de seguridad, en revisiones en el fondo de lo técnico de la empresa, en la parte legal, y las empresas que estamos operando y que hemos trabajado también con bancos, cooperativas de ahorro, con instituciones un poco más tradicionales que fintech, hemos vivido estos procesos y hemos tenido que ponernos también a la altura de un nivel de seguridad que probablemente es muy parecido al europeo. Y también sería muy bueno, como se habló, que se pudieran dar ciertas directrices y avances respecto a lo que está haciendo la CMF, porque hoy en día ya estamos operando y también necesitamos en el fondo reglas y un rayado de cancha para que los bancos también puedan sumarse a esto, aportar, para que las fintech tengamos canales de conversación con los bancos, y al final el foco más importante es que estas APIs cumplan estándares de seguridad y que protejan la información del cliente y que esa información que el cliente transfiere con un fin no sea usado para otro fin. Yo creo que ese al final es como lo principal. Y lo demás es conversaciones, mientras se llega la legislación, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. También, como decía ahí Augusto, el banco es uno de los actores más importantes, si es que no el más importante de esto. Lo bueno es que ya se ven iniciativas, como la del BCI, también yo he visto muy buenas iniciativas del Banco Vice, del Itaú también en estos temas. Pero eso, principalmente. Excelente, Alfonso. Sí, tal como también introducíamos al principio, hay varios bancos trabajando alrededor de los temas de Open Banking. Suelo recordar, y quizás más para la audiencia, hace muy poco liberamos de DIY el segundo estudio de FinTech, y el primero, en términos de las preocupaciones, tenía que ver con Open Banking. Y con esto quiero decir que el segundo gran tema que se hablaba es el tema de los datos. Y precisamente ustedes lo han abordado bastante en el concepto de Open Data o de lo que va a circular en esta API o los consentimientos que tienen que haber para que pueda circular esta información, no yendo a un concepto tan técnico. Y en esto, bajo tu mirada, Manola, ¿cuáles son la información que tú visualizas que debiese poder transmitirse o si debiese haber algún responsable de velar por esta privacidad o garantizar que los datos sean bien utilizados y con los fines, digamos, adecuados? ¿Cómo ves el tema del manejo de los datos? Bueno, es una excelente pregunta y es una pregunta crítica, porque al final los datos de partida, uno tiene que tener los datos. Hoy en día, y con las leyes, ponte tú en Europa, GDPR, y lo que está pasando alrededor del mundo, cada vez uno sabe que el dueño de los datos va a ser nuestro cliente. Y aquí el cliente es el que te tiene que dar la autorización a ti para poder usar estos datos. Y la responsabilidad recae en uno, pensando en uno, en los bancos, en la fintech y en todo, y lo importante es que pueda ser bidireccional, es decir, si ellos están dispuestos a entregar los datos, que sea porque van a recibir algo a cambio. Y es por eso que es tan importante esto del Open Banking, porque en la medida en que podamos tener esa información que va y viene, tú le puedes entregar un mejor servicio. Entonces, por un lado, yo me tengo que preocupar de cuidar esos datos y por eso con quien yo trabaje en este Open Banking tiene que tener los mismos estándares con los que yo estoy trabajando. Y es por eso que es tan importante aquí
tener una regulación, como decía Alfonso, un rayado cancha, y también la posibilidad, si nosotros como banco vemos que sería bueno tener inversiones dentro de alguna de estas distintas empresas que están naciendo, que las llamamos fintech, para poder garantizar que los datos van a estar siendo trabajados de la mejor forma. Ya sabemos que en otras industrias ya se hace esto. Es solamente ver qué es lo que pasa con un Airbnb, con un Facebook, todos ellos trabajan con datos. Pero lo que se abre aquí para poder entregarle valor al cliente es un nuevo mundo. Y yo empiezo a ver algunas de las aplicaciones que están apareciendo en Europa, de cómo me facilitarían el día a día como persona, porque hoy en día un banco no es que participe todos los días en la vida del cliente, participa, bueno, pagando cuentas, pidiendo un crédito, pero yo no me despierto en la mañana y pienso, oh, ¿qué hará mi banco hoy día? Pero sí me despierto pensando en muchas otras cosas, que quizá qué es lo que vamos a comer hoy día, o te pagué la cuenta de Netflix o no. Hay tantas aplicaciones que se pueden hacer, ponte tú, manejar todas tus cuentas de las distintas suscripciones que tú tienes y decir cuándo las prendo, cuándo no, y mi banco sabe que cuando la pagué ya no la tengo que pagar más. ¿Tú sabes lo que eso significa en reducción de tiempo y quizá sacarle un poco de estrés a la vida? Eso es lo que uno quiere llegar, que esté el banco presente pero que no se vea. No necesariamente tienen que estar pensando en el banco. Lo que nosotros como banco queremos hacer es poder estar ahí en cada una de esas transacciones y ayudar a nuestro cliente. Y es así donde va a estar el win-win. Pero para eso necesitamos poder tener esta transacción de que los datos puedan fluir para que podamos llegar a ese ideal que es poder entregarles una vida que sea más simple en las cosas que realmente no se deberían preocupar. No sé si contesté tu pregunta. Sí, absolutamente, absolutamente. Y por favor, el resto de los panelistas, si alguno quiere complementar, no hay ningún inconveniente y así también pueden tener una visión de la pregunta. A ver, no sé, si hacemos un poquito de futurismo respecto y ayudamos al regulador, CMF, Hacienda, a definir o qué debiese considerar esta futura ley de Open Banking. Y acá aprovechémonos de Rocío y su vasta experiencia. ¿Qué debiese considerar esa, o cómo visualizas que debiese armarse esta ley fintech o de Open Banking para Chile? Solo darte algunos antecedentes. En una encuesta reciente que hicimos con el mundo fintech, por ejemplo, el 81% decía necesitamos un sandbox regulatorio. La pregunta es, sí, no, ¿cuál es tu visión? ¿Incluir o no las criptomonedas como parte de esta regulación o algún tipo? Por favor, lo que creas y hagamos futurismo. Perfecto. Miren, yo la verdad lo que aconsejaría es que sí diseñaran muy bien algo que les dé capacidad de reacción. Porque en México eso no está pasando. Hoy lo que yo creo que va a pasar en México es que las autoridades van así a paso de tortuga, ¿no? Y la industria ya se está empezando a desesperar. Entonces la industria está empezando a reaccionar y están empezando ellos a hacer voluntariamente Open Banking, ¿no? Con independencia que lo quería la regulación. Y eso está perfectamente permitido, ¿no? O sea, es decir, voluntariamente tú puedes tener los acuerdos que quieras con los bancos que quieras, con las empresas hacia afuera, Big Techs que quieras, pues justo para estar haciendo una mejor oferta de servicios para ti como banco. Entonces, eso, digamos, lo están haciendo como voluntariamente y ellos están empezando a mover y acelerar las cosas. Entonces, si van a regular, ¿no? Que sea un esquema donde le dé capacidad de reacción al regulador y que sea algo muy dinámico, ¿no? A lo mejor sería bueno considerar lo que han hecho países como Reino Unido o como Australia, ¿no? Donde tal cual crearon ex proceso a un organismo especializado en hacer eso para que tuviera pues como este dinamismo, porque si cae esa responsabilidad en las actuales responsabilidades que de por sí ya tienen las autoridades, que son bastantes, ¿no? Pues es sobresaturar, ¿no? O a lo mejor van a tener que abrir al interior pues sus respectivas áreas específicas y especializadas. Entonces, eso yo creo que sí lo cuidaría mucho. Dos, correr pilotos, ¿no? O sea, creo que la mejor experiencia y la mejor manera de saber qué es dónde se tiene que tener cuidado es teniendo las cosas enfrente.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en México, justo apenas, ¿no? Acaba de salir la ley FinTech, pues dijimos, bueno, ¿cómo va esto? Hicimos el primer piloto con datos abiertos de cajeros automáticos, que es la regulación que hoy está, la única regulación que está vigente, y ahí se empezaron a observar cuáles iban a ser las complicaciones, ¿no? Y entonces empezamos a observar que hay veces que había datos que ni siquiera, o sea, que los bancos ni siquiera tenían en sistemas. Ejemplos muy absurdos, ¿no? Hubo en el piloto bancos que tuvo que ir a ver los planos de las sucursales porque no sabían dónde estaba el cajero y dónde estaba el acceso al cajero. Pero eso era una parte del estándar que pues, nos basamos en el de UK para hacer y entonces era algo difícil. Entonces, esa parte de, ahora sí, desenrollar el espagueti, dónde está el dato al interior del banco, es bastante complejo. Entonces, y hay que además tenerlo actualizado. Entonces, sí involucra una serie de cosas. Entonces, yo creo que si quieren agilizarse las cosas, sea desde el punto de vista, digamos, regulatorio y vertical, donde la autoridad lo diga y lo ponga, o vertical, donde sean los jugadores de la industria, tienen que probar y hacer estas pruebas pilotos para que efectivamente vean dónde están las dificultades y entonces ahí poner atención, ¿no? O, no sé, los niveles de servicio. Tú pensando ya en la experiencia del usuario, ¿no? Si tuvieras una aplicación de estas que te agregan todas tus cuentas en una sola app, ¿no? Y entonces ya puedes ver todo lo que tienes en cuentas de depósito, todo lo que debes en tarjetas de crédito, tus créditos hipotecarios y demás. Si tú en la mañana, ¿no? Lo que quieres ver es justo cómo está tu balance, le picas a tu app, en ese momento por lo que está pasando por detrás es que la fintech va y le pide los datos a los bancos y un banco se tarda 1 hora en darte el dato, simplemente el usuario lo que dice, pues esta app no sirve para nada, la borra en ese momento de su celular y busca otra o ya no busca nada, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas son las que creo que se tienen que cuidar en cualquiera de los dos esquemas, donde sea una cuestión voluntaria o donde sea una cuestión más mandatoria, ¿no? Entonces, eso yo sería lo que les recomendaría. Un diseño que les dé capacidad de reacción. 2 pilotos previos, antes de poner cualquier cosa obligatoria, pilotos para ver pues, cómo va reaccionando la industria. Y otro, muchísima, ahora sí que promoción, como foros como porque algo que observé mucho en México, ¿no? Es que muchos bancos, había obviamente de los 54 bancos que tenemos en México, había unos que ya eran muy evolucionados y que incluso antes de la ley FinTech ya tenían su API Market y demás, ¿no? Pero había otros que decían, ¿y esto de Open Banking qué es y para qué me sirve? Y solo lo veían como, pues es que es un costo adicional, no le encontraban como ninguna ventaja. Ya ha ido empezando a evolucionar y ya ha ido cambiando, ¿no? Como ese sentido de, bueno, pues sí, así como a lo mejor Amazon se puede aprovechar, ¿no? De los datos que yo le estoy dando, pero pues yo también me puedo aprovechar y sacar algo, si hacemos un acuerdo recíproco, ¿no? Y estamos compartiendo información en las dos vías. Entonces, como que mucho intentar, ¿no? La promoción y cambiar ese sentido. Otras para el usuario. O sea, llevan toda la vida diciéndonos, no compartas tus contraseñas, no compartas tus datos nada más, y ahora llega Open Banking y es, sí, compártelos, no hay nada, pues, ¿qué? ¿No? Entonces, otra vez hacia el usuario también, muchísima promoción de qué se trata esto, pues para que tenga confianza, ¿no? Buenísimo, gracias Rocío por este futurismo y de ayudarnos a definir lo que va a ser Chile. Y déjenme, ya empezamos a recibir algunas preguntas del público, así es que permítanme empezar a distribuirla entre ustedes. Y esta en realidad la voy a hacer un poquito más abierta. Hace poco estuve en una clase que hizo mi amigo Matías Arangui, profesor de la Católica, de temas de leyes, pero asociado al mundo de fintech. Y hablaba, más allá de todos esos temas bien relevantes, de los incentivos. ¿Cómo ven ustedes y cuáles debiesen ser esos incentivos para promover el open banking o el uso de fintech o el ecosistema?
Y acá, insisto, incentivos de distinto tipo, abramos la conversación. No sé si comenzar contigo, Augusto, el resto que quiera puede opinar. Sí, yo creo que los incentivos, a ver, de alguna forma están claros. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, para tomar el ejemplo de aquí ya el liderazgo, ¿no? Hace 2 años, me acuerdo que vi un informe y hace 2 años habían algo así como 60 millones de transacciones o llamados a APIs, bueno, 3 años, en el 2018. ¿Ya? Y 2 años después, ese valor se multiplicó por 100. Una de las cosas que nosotros estamos, y bueno, y así sigue multiplicándose año a año cada vez que se ingresan nuevos usuarios del Open Banking. ¿Ya? Eh, Al final, una cosa que es súper importante en el Open Banking y algo que al menos desde la asociación también lo hemos conversado así, es que tiene que ser autosustentable financieramente. Es decir, tiene que generar incentivos para todos sus participantes. ¿Qué significa eso? Que los llamados a estas APIs, que son donde yo voy a atender a mi usuario, a mi cliente, yendo a consultar su información a un administrador de sus datos, eso obviamente tiene un costo en el administrador de los datos, que habilitar la API, va a tener la información de calidad, ¿cierto? En el momento, como decía Rocío, en el momento, etc. Y si ese dato está en otro administrador de datos que tiene un mejor servicio, probablemente yo voy a ir a consumir otro servicio que para atender mejor a mi cliente. Por lo tanto, automáticamente en el Open Banking se genera un sistema de incentivo que si yo soy administrador de datos de mi usuario, de mis clientes, voy a tener incentivo a mantener lo más pulcro posible todo mi sistema de conexiones para que quien quiera consultar, en la medida que haya un precio por medio, que va a estar dado probablemente por el mercado, de acuerdo a varias cosas que va a depender obviamente de qué tan importante es el dato, digamos la calidad del servicio y otros atributos, va a permitir que yo además genere una fuente de ingresos. Y eso creo que es un incentivo gigantesco para los bancos, por un lado, porque obviamente son quienes hoy día concentran la mayor cantidad de datos de las personas. Por otro lado, viene el incentivo de cómo yo me asocio, que es lo que hablábamos antes, para entregar mejores productos o ser parte de una cadena, que es lo que decía Alfonso al principio, de una cadena productiva que va a, digamos, con distintos oferentes o distintos participantes en las distintas partes de la cadena, va a ofrecer el mejor servicio. Entonces yo me voy a tratar de posicionar con lo que mejor sé hacer en la cadena, en la parte de la cadena que creo que más me voy a diferenciar. Y ahí también va a generar un nuevo digamos, incentivo porque voy a tener nuevos clientes y nuevos proveedores. Entonces creo que el Open Banking en sí genera incentivo o debiese generar incentivo financiero para que esto sea simplemente empujado por el mercado en una cancha que sí creo, y aquí me adhiero a lo que decían antes, tiene que estar dibujada por el regulador. No hemos topado, sobre todo en las primeras versiones de la regulación, de las propuestas de regulación en Chile, por ejemplo, que en vez de rayar la cancha, lo que tratábamos de hacer era decirle al jugador cómo tenía que jugar. Y solo para ejemplificar, me acuerdo de haber estado en algunas conversaciones con el regulador donde decía, vamos a regular cómo funcionan los motores de riesgo o los motores de asesoría a las personas. Entonces, en vez de decir, querer regular oye, tienen que cumplir con tales principios, decía, me voy a meter a ver cómo funciona el algoritmo. Pero lo que pasa con estas cosas es que el algoritmo en la tecnología va tan rápido que no hay nadie que pueda descifrar cómo funciona el algoritmo cuando incluye, no sé, inteligencia artificial o machine learning. Es una caja negra donde ingresan datos, se corre un modelo y salen datos, pero no hay un humano que sea capaz de entender el algoritmo como se trataba. Entonces, creo que es súper importante que el regulador esté presente, que defina muy bien la cancha y que se meta a decir cómo se va a jugar en algunas cosas en particular. Por ejemplo, el tema de cuál va a ser el estándar de tecnología, creo que es súper importante la opinión del regulador porque el regulador está constante conversando con los distintos participantes del mercado. Entonces, como todos nos tenemos que poner de acuerdo qué tipo de tecnología tenemos que usar para poder conectarnos, el regulador es un articulador importante como para definir, ¿saben qué? Vamos a usar tal estándar. O, por ejemplo, temas de seguridad. Por supuesto que el regulador tiene que decir cuáles son los estándares mínimos de seguridad en concreto que
que yo voy a exigir a los participantes del mercado para que esto sea seguro para los consumidores, de todas maneras. Y así también como la proporcionalidad, porque si queremos un sistema en el que promovamos la innovación, no podemos exigir, que también lo mencionaba Manuel al principio, no podemos exigir los estándares de seguridad a una startup que tiene 10 conexiones a un startup, ya no tan startup, que tiene 1000 conexiones, o que maneja miles de teras en datos. Entonces, obviamente, la regulación y las penalidades y el nivel de complejidad exigida a los participantes tiene que ser acorde y proporcional a la información y qué tanto riesgo al mercado significa. A mí me gustaría complementar la respuesta a Augusto, que esta pandemia realmente nos ha ayudado a entender muchas cosas y quizá todo el tema de Open Banking lo ha acelerado en cierta medida, porque nos hemos dado cuenta que podemos trabajar o podemos hacer mucho desde la casa o de una forma remota, por decirlo así. Entonces, pero esto va avanzando y lo que hemos avanzado en este año es increíble en todo sentido, no simplemente en el mundo financiero, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, algo que dice Augusto es, hay que tener flexibilidad, porque por un lado, lo que está pasando se está moviendo muy rápido. ¿Cuál es el incentivo para un banco? Y aquí voy a ser un poco cliché, pero es verdad, es poder entregar un mejor servicio. Y ese servicio, si viene con alianza con muchas fintech, bienvenidas todas. Si eso significa que yo voy a poder ser líder y si eso significa que yo le voy a poder entregar un mejor servicio y voy a poder ser parte de la vida diaria de mi cliente, porque le voy a estar agregando un valor. Porque es lo que ha pasado hoy en día en el mundo tecnológico. Ya las barreras de entrada entre una industria a otra se han ido poniendo cada vez más difusas. Entonces, si vemos un Facebook o un Apple que tiene una tarjeta de crédito con Goldman Sachs, bueno, y así si vamos a China, son las mismas empresas que tienen la visión más financiera con la visión más de negocio, es decir, son dueños, entre comillas, de todos los datos. Entonces, lo que se ve es que esto ha ido, en el fondo, evolucionando y nosotros como industria también tenemos que evolucionar con eso. Y no nos podemos quedar atrás. Es decir, en la medida que nosotros podamos trabajar, tengamos este rayado de cancha, como dijo antes Alfonso, tengamos esa flexibilidad, como dice Augusto, y como dijo Rocío, aprendamos de los errores que han pasado en otro lado para no quedarnos en un zapato chino, es como realmente en Chile podemos seguir avanzando y al final esos son los incentivos, es poder ir a la par con el resto del continente, pero también de otros países que, como vimos, ya hay muchas fintech europeas que están entrando acá y van a entrar o a través de los bancos europeos que están en el continente o por ellos mismos. Gracias, Manuela. Y, a ver, tengo hartas preguntas en el chat. Sé que nos queda poco tiempo, pero déjenme ya ir terminando con una pregunta tanto para Alfonso como con Rocío, una de las que se repite. Dentro del grupo de las Big Tech o de las famosas empresas GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ¿cómo ven ustedes, Alfonso, Rocío, una posible llegada a Chile de estas grandes empresas al mundo de industria financiera, a relacionarse en el mundo de Open Banking? Y desde tu mirada, Rocío, ¿cómo esto ha sido en México? Sí, definitivamente van a entrar. O sea, no, ahora sí que siendo futuristas, tarde o temprano, nomás yo creo que ahorita están viendo los cómo, ¿no? Y eso, pues digo, ya lo vemos con Apple Pay, esa sí ya estuvo en México, Samsung Pay ya estuvo en México y se fue, WhatsApp con los pagos peer-to-peer, que ahorita están en Brasil, todavía no han entrado a México, pero seguro va a ser. Entonces, o sea, eso sí, ténganlo como un hecho, ahí está el apetito de estas empresas y no, o sea, no tardan en llegar a Latinoamérica. Y ellos obviamente pues ya tienen una gran ventaja pues, porque ya tienen muchísimos datos de sus propios clientes y por ejemplo era algo de lo que se quejaban los bancos mexicanos, ¿no? El Open Banking lo que decía es, oye, tú tienes que compartir los datos
además de con todas las entidades financieras prácticamente del sector financiero mexicano, con terceros especializados en tecnología de información. Y eso pues quiere decir, sí, con el emprendimiento fintech chiquito, pero eso también quiere decir con telefónicas y eso también quiere decir con las gafas. Y no hay reciprocidad. La ley fintech no dice, y tú, entonces estás obligado a darles de regreso datos. No lo dice. Entonces eso incluso puede ser una buena pregunta para Chile para que la resuelva en este momento. Yo lo que he dicho aquí, bueno, en el momento que México está haciendo esto, pues estaba pensando en que era una ley financiera, la ley fintech, y pues el ámbito de aplicación de lo financiero pues caía en las entidades financieras. Si se quisiera hacer esto donde obligar a gente de otros sectores que no necesariamente sea lo financiero para hacer open banking o cualquier otro servicio con datos, digamos, financieros, se tendría a lo mejor que tomar una postura como la de Australia. Australia empieza porque la ley de protección de datos, ¿no? Ahí es donde se pone de que pues el dueño de los datos son las personas y que entonces las personas si quieren compartir sus datos con quien sea, lo tienen que hacer. Y sujetos obligados a compartir no solo son los bancos, sino también las compañías de telecomunicaciones, sino también, ¿no? De las compañías de energía están ahí metidos. Y entonces, en ese sentido, también Google, Amazon y estas gafas, ¿no? Estarían metidas ahí. Entonces, eso también podría ser una de las preguntas relevantes en Chile, ¿no? ¿Hasta dónde quieren llegar? Si solo se quieren quedar en lo financiero o también quieren, pues, abarcar un poco más. Pero, o sea, sin duda van a llegar y entonces lo que hay que hacer es, uno, pues buenas alianzas, ok, ¿no? Tú, Amazon, necesitas este dato financiero para algo, yo necesito de ti este dato financiero para algo. Y como le dijo Manola, porque yo le voy a ofrecer a mi cliente, no sé, digo, ahí la imaginación humana es infinita, ¿no? Pero por supuesto que en los datos que ya tienen ellos, pues hay valor y hay valor que puede ser explotable para el sector financiero. Yo concuerdo ahí con Rocío en el fondo, y no solo Google y Amazon, también se ven ya brazos, por así decirlo, financieros de empresas como Rappi, como Uber, y ahí de vuelta los incentivos, en el fondo, que es una buena manera de un poco manejar esta forma de operar, de pasando y pasando información, y volviendo también un poco a la acotación de Augusto que hizo antes, respecto de que la monetización un poco de la API debería ser bien atractiva para los bancos. También va a haber un gran incentivo para los primeros bancos que colaboren o que se suben a esta, como, por así decirlo, revolución de Open Banking en una primera instancia. O sea, yo personalmente me pedí un crédito hipotecario hace 5 meses y me demoré 4 meses en sacar el crédito hipotecario. Y si me dijeran que hay un banco que utiliza tecnología Open Banking y que me pudiera dar el crédito hipotecario en 30 segundos, pero no nos pongamos tan exigentes, en un día me cambio a ese banco y me pido el crédito hipotecario ahí. Entonces, hay varios incentivos. Y también hay incentivos de empresas como nosotros, que nosotros en Floyd nos postulamos algo así como un proveedor de información financiera con tecnología Open Banking, y estaríamos encantados también de ser parte de tener que pagar por conexiones más estables y más seguras. Y también muy buena la acotación que hizo Rocío anteriormente de los pilotos, en el fondo, que sería muy bueno que el regulador armara estas especies de pilotos. De hecho, aquí Rocío dio la idea. Yo creo que entre los speakers que tenemos acá podríamos ver una app de Destácame con infraestructura de Floyd y con una conexión del banco BCI fácilmente. Entonces, ahí está la importancia del rol de todos los actores que estamos aquí juntos, ¿no? A empujar ese tema. Ya viene, nos falta la API, ¿no? Aquí estamos. Bueno, me parece... Ay, perdón. No, y diciendo, exacto, si hacen la parte como importante de la innovación, pues no solo es salir primero, sino que te quieran copiar. Entonces, si ustedes hacen en serio ese piloto y resulta exitosísimo, eso va a incentivar el Open Banking, porque entonces ya los demás bancos, las demás fintech, que se va a decir, eso funciona. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces, si pues los panelistas lo hacen, ¿no? Van a ver qué buenos resultados va a haber.
La verdad, tremendamente interesante el tema. Se nos pasó la hora volando. Lamentablemente no voy a poder hacer toda la cantidad de preguntas que tengo, por respetar los tiempos también de la audiencia. Parto por agradecer a título personal y en nombre de EY la invitación a poder liderar este panel. A ustedes, los panelistas, aprendí un montón hoy día. Agradecido, Manola, Rocío, Augusto, a la Asociación de FinTech por tremendo evento que está organizando junto a CMS. Así que, bueno, me faltó Alfonso, perdón. Así es que nada, agradecido, mucha convocatoria, mucha gente viéndonos, así es que gracias a todos y Rodrigo, te dejo a ti la palabra. Muchísimas gracias, Mauricio. La verdad, excelente exposición. No podía ser menos con semejantes panelistas y además un panel bien diverso en compañía masculina y femenina, lo cual todavía lo hace mejor. Y bueno, llegamos al final de la jornada. Pasó el día volando realmente, pero eso pasa cuando uno la pasa bien, cuando uno tiene, en este caso particularmente, un evento que realmente fue muy, muy valorado por tanta gente. Más de 2.000 personas se dieron cita en el día de hoy. Incluso hemos tenido un promedio de 600, 700 personas visualizando cada conferencia en el momento exacto. Esto realmente, y no es por brindar halagos en vano, no se ve todos los días, así que esto quiere decir que el interés se ha generado por el contenido y por las personas que lo llevan a cabo. Así que me pone muy contento nuevamente, y lo quiero decir, ser parte de este evento. Yo también quiero agradecer a FinTech Chile por confiar también en CMS y hacernos parte de su evento. Y bueno, ha salido maravilloso y por ende a todos ustedes también quiero invitarlos a que sigan participando, a que activen en la plataforma CMS 365, que interactúen. Todavía queda un ratito más para que termine el día, así que pueden seguir haciendo negocios, pueden seguir contactándose con toda la gente de Latinoamérica que está presente y los invitamos mañana en la continuidad de las conferencias en vivo, pero mientras tanto, si se perdieron alguna de las conferencias del día de hoy, no se preocupen, las pueden revivir directamente, hacen clic en los links que están en la agenda y pueden volver a ver lo que ha sido la magnífica jornada del día de hoy. Así que, nada, agradecerles, que terminen bien la jornada, que puedan descansar y estén prontos y listos para mañana, para otro hermoso día del Chile FinTech Forum. Hasta mañana y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias.